Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Aleluya. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios vendrá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos leyendo, hermanos, en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. El 16, 17 al 18. Sigue el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El 18. Por tanto, alentados los unos a los otros, como os hablarás. Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El 44. Por tanto, también vosotros os preparados, porque el Hijo del Hombre Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hechos 3:20. Y el día Jesús fue antes anunciado. 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Primera de Corintios 15:25. Porque preciso es el que reina aquella puerta todos sus Sus enemigos debajo de sus pies. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como Noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los enemigos viendo serán deshechos. y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El 13 todos juntos. Pero Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¡Gloria a Dios! Padre, te agradecemos y te damos gracias esta mañana por estar en tu casa, Señor, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y que tu palabra, Señor, la necesitamos a diario. Gracias te damos, Dios, porque esperamos un evento extraordinario, que tú vengas a levantar los tuyos. Prepáranos, adiéstranos, Señor, y levántanos, Señor, con poder en este tiempo, y que este año, Señor, nos esforcemos más para ser mejores que el año pasado, Señor. Danos ánimo, danos voluntad, deseo, Señor, de servirte, de buscarte y amarte, esperando el día bienaventurado de nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. amén. Bueno, ocupa sus lugares, hermano. Cada cristiano, de cada hijo de Dios, hermanos, ¿verdad? Esa es la esperanza que nos mantiene, hermanos, aquí en nuestra vida cristiana, de ver un día cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Cristo volverá otra vez, el título de la clase: Jesucristo, quien ya vino a nuestro mundo, volverá otra vez. ¿Verdad? Hace más de 2000 años, hermanos, que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿verdad? Ya sabemos, en forma de niño, en forma de siervo, que vino a pagar el precio de nuestra condenación con su muerte en la cruz del Calvario. El texto que tenemos, hermanos, clave de esta mañana es Hechos 1:11. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles, hermanos, le dieron a los discípulos la seguridad, la confianza, ¿verdad? Recuerde, ¿qué pasa en la separación? Hay tristeza, ¿verdad? Cuando nuestros seres queridos, hermanos, parten de nuestro lado, nos ponemos bien contentos, ¿verdad? ¿Verdad? No nos ponemos contentos, nos ponemos tristes, lloramos, nos lamentamos, y vienen las interrogaciones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero tarde que temprano, hermanos,
tenemos que ir ¿qué? Desapareciendo de esta tierra para que se cumpla la palabra de Dios, ¿verdad? Como leímos en 1 Corintios 15, 25. El Señor tiene todo poder y tiene todo el control, hermano. Es necesario, ¿verdad?, que usted y yo estemos firmes, fieles, leales, firmes en el Señor, hermano, sin flaquear, sin titubear. Vienen cosas difíciles para este año y los próximos que vendrán, ¿verdad? El año pasado fue difícil, este año también va a ser difícil, y quizás más difícil que el año pasado, porque nuestra redención se acerca. Gloria a Dios. Y las promesas del Señor son fieles y verdaderas. El Señor dijo que vendrá y va a venir. Fíjese lo que escribe el escritor de los Hebreos. El escritor de los Hebreos escribe en el 10:37 de su libro. Dice, porque un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto ese poquito se ha prolongado? Eso poquito se ha prolongado más de 2000 años. Y a veces, hermanos, dudamos, ¿sí será cierto? ¿Sí será cierto que vendrá otra vez el Señor? ¿Usted qué dice usted? Amén. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su confianza? ¿Cómo está su seguridad en Cristo? ¿Sí será cierto? Amén. Hay tantos problemas, hay tantas, hermanos, vicisitudes en la tierra que hacen dudar al hombre de que Jesús vendrá otra vez, ¿verdad? Hay tanta maldad en el mundo que a veces la gente se pregunta, ¿cómo que un Dios de amor y de misericordia, si realmente amara a la humanidad, no estuviera pasando por todas esas cosas que está pasando la humanidad? Pobreza, miseria, muerte, enfermedades, todo eso. Pero Jesús dijo, ¿qué? ¿Esto era qué? Principios de dolores. Entonces, usted y yo, hermanos, no tenemos que dudar. No tenemos que dudar. La palabra de Dios dice aquí en San Juan 14 que leímos, ¿cómo dijo? No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Aleluya. ¿Cuántos tienen miedo? ¿Verdad? Como humanos tenemos miedo. Cuando vienen problemas, luchas y aflicciones, hermanos, y cuando viene la muerte, tenemos miedo. Y tarde que temprano nos vamos a enfrentar con ella. Pero el Señor nos dice, tengan calma, tengan paz. Yo he vencido al mundo, como dice 16:33 de San Juan. Que tengamos ¿qué? Paz, tranquilidad. Porque el Señor no nos ha dejado ni nos ha desamparado. La separación. Recuerde, cuando viene la separación a nuestros seres queridos, viene la angustia, viene la tristeza, viene el lloro, lamento. Pero llegará un día, hermanos, en que ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más pesares, más separaciones, sino estaremos todos juntos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La muerte física es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Y eso, hermanos, ¿verdad?, se ha prolongado por milenios. Desde Adán hasta nuestros días. Como dice Romanos 3:23, ¿por cuanto qué? Todos pecaron. Están destituidos Y luego, de la gloria de Dios. están destituidos de la gloria de Dios. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, la muerte es una maldición del pecado. Dios no hizo al hombre, hermanos, ¿verdad?, para que muriera. Lo hizo para que viviera. Amén. Pero el pecado, hermanos, trajo esto, separación, ¿verdad? Por eso Job, en el 14 de su libro, en el versículo 14, dice y hace una pregunta y dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y a través de los siglos, hermanos, ¿verdad?, ha sufrido el hombre la muerte. Pero más adelante Job dice en el 19:25, ¿cómo dice? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de esta, ¿qué? El 26. De esta que desecha mi piel, he de ver, ¿qué?
con mis ojos a Dios. Tenía la seguridad, tenía la confianza de que un día iba a ver a su Salvador, iba a ver a su Redentor. Y esa es la confianza de cada uno de nosotros, hermanos, desde que estamos aquí en pie. No vacilemos, no retrocedamos, no claudiquemos, estemos bien firmes en el Señor. Hay un hombre en la Biblia, en el Génesis, que caminó con Dios y se fue con Dios. ¿Quién es? Enoc. Enoc. En el capítulo 5, versículo... ¿Qué versículo es? 24. ¿Por qué Dios se lo traspuso allá con él? Era su amigo. Porque era su amigo, porque vivía en su voluntad, porque estaba viviendo en santidad, porque le amaba. Fíjese, y era joven. 365 años tenía Enoc y desapareció porque se lo llevó Dios. Y allá está, hermanos, él no ha visto muerte. Para que no Fíjese, conozca hermano. la muerte. Entonces, Enoc es un tipo de los redimidos. Gloria a Dios. Enoc es un tipo de la iglesia, de que un día vamos a desaparecer. Elías es un tipo de la iglesia. ¿Elías en qué se fue? Carro de fuego. En un torbellino, en un carro de fuego. ¿Por qué se lo llevó Dios también a este hombre? Porque caminó con Dios y allá también está Elías. No ha visto muerte. Entonces, hermanos, ese es el deseo de Dios. Y ha sido el deseo de Dios, hermanos. Él va a dar vida eterna. Como dice en el capítulo 17 de San Juan. Y yo les doy vida eterna. Fíjese, hermano. Esa es la vida eterna que Dios nos ofrece a través de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, la muerte es separación. Es un dormitar del alma que después vamos a despertar cuando el Señor Jesucristo venga. Y lo que dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Amén. ¿Qué dice Tesalonicenses, hermanos? 4:13 en adelante. Como dice, Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Así también traerá Dios. ¿Con quién? Porque ¿Qué dice? si creemos que Jesús murió, Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios ¿con quién? Con Jesús a todos los que durmieron en Él. ¿Quiénes son? Los redimidos, nuestros seres queridos, nuestros antepasados, los diluvianos, los antidiluvianos, todos los profetas, todos los patriarcas, todos los apóstoles, toda la iglesia anterior amén. que se han ido con Cristo, van a despertar al toque de la final trompeta, como dice aquí. Bendito Por lo sea cual tu os nombre. decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿de quién está hablando? De En el nosotros. tiempo presente. Nosotros que vivimos, ¿qué dice? Que hayamos quedado. Que habremos quedado hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No seremos ¿qué? No precederemos a los que durmieron. O sea que no nos vamos a adelantar. Esa es la primera resurrección. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Y Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego Nosotros, los ¿qué que dice? vivimos, los que Los que habremos quedado hasta cuándo? seremos arrebatados juntamente. Seremos con arrebatados ellos juntamente con ellos. ¿En para cuánto? recibir al Señor en el aire. A recibir al Señor en el aire. ¿En cuánto? Estaremos siempre con el Señor. En un abrir Y cerrar de ojos. y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura el abrir y cerrar de ojos? ¿Cuántas horas dura? Second. Un ¿Cuántos segundo. minutos? Un segundo. Milésimos de segundos, ¿verdad? Milésimos de segundo. En un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser, hermanos, al instante el arrebatamiento. Va a ser tan rápido, hermano. Y no solamente, hermanos, en un lugar, sino en todos los lugares donde están los redimidos y comprados con la iglesia, por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. En todos los términos de la tierra, en todos los países del mundo, hermanos, al Todos mismo los tiempo. rincones de la tierra. ¿Verdad? Aquí son las 10 de la mañana, ya van a ser las 11.
Allá en China quizás son las 3 de la mañana o son las 11 de la noche, ¿verdad? Van a ser diferentes horarios, pero va a ser al mismo tiempo. Sí, amén. Qué bello va a ser, hermanos. Santo, aleluya. Este enfoque trascendental para todos los redimidos y comprados por sangre preciosa. Entonces, hermanos, la venida de Cristo se compone de dos fases, que es el arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento, hermanos, el Señor Jesucristo no es visible. En el arrebatamiento, hermanos, no es visible. Ese es lo que estamos esperando. Esto es, hermanos, lo que dijeron los ángeles a los discípulos en el 1:11 de los Hechos. Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? A ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, así le veréis venir. Entonces, hermanos, vamos a dejar la tristeza, el desánimo, el desaliento. Más de 300 veces en el Nuevo Testamento, hermanos, se menciona la venida del Señor Jesucristo. Es lo que se habla más. Es lo que se habla más, hermanos, en el Nuevo Testamento. El arrebatamiento. Lo habla, hermanos, el capítulo 24 de San Mateo. Lo habla el capítulo 13 de San Marcos. Y lo habla el capítulo 21 de San Lucas. San Juan no menciona esto. Solamente estos 3 libros del Nuevo Testamento mencionan. Y luego aparece hasta el libro de los Hechos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filipenses. Y luego, hermanos, lo que habla también Hebreos y lo que habla, hermanos, el apóstol San Pedro, el apóstol San Juan. Y por supuesto, ¿quién? El libro del Apocalipsis. Todo encierra, hermanos, una cosa maravillosa. Se pusieron de acuerdo, hermanos, los escritores de la Biblia, ¿verdad? No. Se pusieron de acuerdo para escribir todo esto. Ellos, hermanos, escribieron en diferentes épocas, ¿verdad? En épocas tan distantes. No estuvieron juntos para escribir, hermano, una cosa y otra. Vivieron en diferentes épocas, Inspirados por el ¿verdad? Espíritu Santo. Y no supieron lo que escribió fulano y mengano, ¿verdad? Y ninguno se contradice. Pablo no le contradice a Moisés. David no le contradice a Moisés. Amén. Todo va coordinado. Aleluya. Porque es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es algo especial, hermanos. ¿Por qué? Porque fue inspirada por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, han sucedido muchas cosas en este tiempo, en los siglos anteriores, como en el siglo pasado, en el siglo XX, que trajo muchas cosas, hermanos, buenas y malas, ¿verdad? El siglo pasado, hermanos, trajo algo bueno, ¿verdad? Para la humanidad. ¿De quién? ¿De qué estoy hablando? De que la diáspora del pueblo de Israel se iba a terminar. Que el pueblo de Dios vagó por más de 2000 años, hermanos, en diferentes países. Y que las profecías que estaban escritas, hermanos, en el Antiguo Testamento, parece que no tenían cumplimiento. Parece que Dios se había olvidado de todo esto. Tardaron muchos años para que se cumplieran las profecías de lo que está escrito, hermanos, en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Pero llegó el momento específico y maravilloso, hermano, de aquel 14 de mayo de 1948, cuando hubo, hermano, un despertar, ¿verdad?, en el pueblo o en las naciones, para que se cumpliera, hermanos, esta profecía del capítulo 66, versículo 8 del libro del profeta Isaías, ¿verdad? Que con ansias, hermanos, esperaban esta profecía los israelitas, ¿verdad? Pero ya había un vislumbre, hermanos, desde el siglo XIX, a fines del siglo XIX, un hombre, hermanos, en Europa empezó a divulgar en un periódico de que el pueblo de Israel tenía que despertar y tenía que ir a formar su nación, a Israel, a formar su patria. Recuerde que ellos no tenían patria. La patria de los judíos estaba en manos de los otomanos, de los turcos. Por más de 100 años. Ellos no tuvieron, ¿verdad? Pero como estaba cumpliéndose la palabra, hermano, hubo aquel hombre, Teodoro Herz, empezó a mandar, hermanos, en su periódico noticias a las naciones, ¿verdad?,
de que era necesario despertar para que se cumpliera lo que había dicho el Señor Jesucristo. De la higuera aprender la parábola. Cuando se empieza a enternecer, ¿qué dijo? Cuando la higuera empieza a echar sus ramas, ¿qué dijo el Señor? Es que el verano está cerca. Y hablaba, hermanos, de la nación de Israel. Y vino aquel 14 de mayo, hermanos, y resonó a nivel mundial que en muchos corazones, especialmente, hermanos, de los árabes, se llenaron de tristeza y de odio y dijeron: no es posible que Israel tenga una nación, que Israel sea el pueblo de Dios. No es posible que Israel tenga una patria, ¿verdad? Y dividieron la nación de Israel, ¿verdad? La dividieron ¿en quién? Entre árabes y palestinos, y le dieron, hermanos, una partecita solamente a los israelitas. Jordania se quedó con la mayor parte. Cisjordania, por eso era el país Cisjordania. Israel es poquito, unos 20,000 kilómetros cuadrados. Pero la profecía, hermanos, trajo algo tan fuerte a medio siglo XX, que trajo, hermanos, ¿verdad? La tecnología empezó a crecer. Toda la tecnología, hermanos, empezó a cumplirse. Muchas profecías, hermanos, que estaban escondidas, empezó a cumplirse la palabra de Dios tan fuerte. Muchas profecías. Entonces, hermanos, al cabo, cuando llegamos al año 2000, la tecnología en el mundo, hermanos, se fue. ¿Por qué? Porque estamos viendo los últimos tiempos. Estamos viendo los últimos tiempos. Todo conlleva, hermanos, al nacimiento del Estado de Israel. De que cuando estas cosas empiecen a suceder, como dijo Lucas 21:28, como dice el Señor Jesucristo allí, cuando estas cosas empiezan a suceder, ¿qué dijo? Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Cuando estas cosas empiecen a suceder. Entonces, hermanos, Israel es nación. Tiene 70 años de ser nación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya no estamos lejos del arrebatamiento. Que ya no estamos lejos de la venida de Cristo. Tenemos que despertar. Tenemos que reaccionar. Amén. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Gloria y ver a los Dios. acontecimientos que están sucediendo al pie de la letra, hermanos. Y seguir, hermanos, con los noticiarios que están diciendo, hermanos, lo que está pasando en el mundo. Antes que esos noticiarios, hermanos, nos hablen, nos digan, la palabra de Dios ya nos está diciendo desde cuándo Santo, lo aleluya. que iba a suceder en estos tiempos. Amén. Por eso, hermanos, no dormamos, tenemos que despertar. ¿Usted recuerda lo que pasó aquel martes negro? ¿Cuándo recuerdan aquel martes negro? Ya dice usted, ¿de qué? ¿Cuál martes me habla? ¿Recuerdan aquel martes negro? Lo que sucedió a las 7:30 de la mañana. Pues quién sabe. ¿No se acuerdan, hermanos? Aquel 9/11 del año 2001. ¿No se acuerdan? ¿Qué pasó? 9/11. A las 9:11. El 9/11 de 2001. ¿Qué estaba pasando? ¿Verdad? Llegaron las noticias, hermano, ¿verdad? Muy temprano. Muchos estábamos trabajando. ¿Verdad? Muchos estábamos trabajando, hermano. Y oímos, hermano, lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Que un atentado de Nueva York y cuántas cosas, y que ya empezó la Tercera Guerra Mundial y cuántas cosas, hermanos. Hubo tanto pánico y tanto miedo, tanto terror, hermanos, en los estadounidenses. ¿Qué está pasando en el mundo? Algo trágico. Empezó el siglo XXI con algo trágico, tan tremendo. La nación más poderosa de la tierra empezó a temblar, ¿verdad? Los americanos no son vulnerables, sí son vulnerables a los ataques, ¿verdad? Nadie. Empezó a temblar la nación americana, lo que está pasando. Si es la potencia mundial. Pánico, terror, miedo, angustia. Desde ese 9/11, hermano, el mundo ha sido diferente. Ya no es el mismo. ¿O sí es el mismo?
hermano, sigue siendo igual el mundo. Algo está cambiando, algo ha cambiado, porque el Señor hizo vibrar a la nación más populosa, más grande del mundo. Y empezó a tener miedo. Pero la iglesia, al ver todo esto, hermano, debe despertar y decir: todo esto son principios de dolores. Lo que el Señor Jesucristo dijo en San Mateo 24. Amén. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo no vendrá sino antes que venga, ¿qué? La apostasía y se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición. Así lo dice. Y vivimos el tiempo de la apostasía, ¿o no? Está viendo, hermano, la apostasía de la iglesia. Muchos que sí queremos, muchos que no queremos, muchos que sí creemos, muchos que no creemos. Y si será cierto y no será cierto. Vamos a ver, hermano, lo que dice Mateo 24, 3 al 8 y 24, hermana, por favor. Gloria a Dios. Mateo 24, 3 al 8 y 24. Que dice: y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿De cuál siglo? Del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Síguele, hermano. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. El 24. Entonces, el 24, hermano. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a quienes, si es posible, a los escogidos. Si es posible, engañarán a la iglesia. Amén. Por eso es necesario, hermanos, que 24. veamos aquí, escudriñemos la palabra. Sí, amén. Los 1189 capítulos que tiene la Biblia. Tenemos que ir diario a lo que nos dice el Señor en estos tiempos. Los 27 libros del Nuevo Testamento nos hablan de este tiempo, ¿verdad? Las profecías del Antiguo Testamento nos hablan de lo porvenir de este tiempo. Estamos, hermanos, en tiempos finales. Y si usted y yo no consultamos este libro de los acontecimientos que estamos viviendo, hermanos, van a venir falsos cristos, falsos profetas, y nos van a engañar, como dijo el Señor aquí en Mateo 24, 24. Y engañarán, si es posible, ¿a quién? A los escogidos. Por eso es necesario, hermanos, que usted y yo nos informemos acerca de los acontecimientos que vivimos en este tiempo. Aquí está escrito. Que no nos engañen. Vivimos tiempos peligrosos. Está la apostasía fuerte, hermanos, en el mundo. Y si usted y yo no estamos bien basados en la palabra de Dios, vamos a ser presa fácil, hermanos, de esta gente. Porque no estamos bien informados. Porque no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Vivimos, hermanos, tiempos de apostasía, tiempos difíciles, y no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5:2. ¿Cómo vendrá el Señor? A ver, hermana, por favor, 1 Tesalonicenses 5:2. Dice: vendrá como ladrón. ¿A qué hora llega el ladrón? Cuando usted está en casa, ¿verdad? Llega en la noche. Porque vosotros sabéis perfectamente que ya el Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿A qué hora sabe que va a llegar el ladrón, hermano Camacho? ¿No sabe? ¿No le dice, verdad? Osvaldo, mañana voy a llegar a tu casa a tales horas y allí me esperas con el dinero en la mano. Nada de eso, ¿verdad? El Señor viene como ladrón, no es ladrón. Dice que viene como ladrón a la hora que no penséis. No sabemos el día ni la hora. ¿O sí sabe usted cuándo va a venir Cristo? Los testigos de Jehová, ellos han dicho muchas veces cuándo iba a venir Cristo.
1914, 1944. Y así han sacado fechas, hermanos, pero Cristo no ha venido. No ha venido porque la profecía todavía sigue. Al pie de la letra sigue contando la profecía. Mateo 24, 40 al 42. Viene, hermanos, como ladrón, pero no es ladrón. 24, 40 al 42. Dice: entonces estarán ¿qué? Dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Un 50%, hermanos, ¿se van a ir con Cristo? ¿Se irán a ir, hermanos, los dos en el matrimonio o nomás uno? ¿Qué dice el 42, hermana? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dos estarán ¿qué? Durmiendo ¿qué? Muy tranquilos. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán, ¿qué dice? Moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Parece, hermanos, que el 50% nada más se va a ir. Ojalá que usted y yo estemos en ese 50%, que se va. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Amén. Versículo 44, hermano, por favor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿cuándo? A la hora que no penséis. Cuando estemos bien afanados. Hoy, hermanos, el mundo está tan afanado, mucha gente ya no cree en la venida de Cristo. Muchos predicadores dicen: no es cierto, eso no es cierto, es pura fábula, no es cierto. Pero van a llegar, hermanos, el momento cuando se van a encontrar con la realidad de que sí, Cristo va a venir, y que Cristo vino, y se van a encontrar cara a cara con Él. Amén. Marcos 13, 11 y 20. Marcos. Fíjense, hermano, lo que dice Marcos 11. Marcos 13, 11 y 20. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Dice: más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Marcos 13, 11 y 20. Más por causa de los escogidos. ¿Y cuáles son esos días cortos? A ver, hermano, ¿cuáles son esos días cortos? Por causa de los escogidos. Si tiene, hermanos, Marcos, para que veamos, hermanos, yo ya se los leí, pero puede poner Marcos 13, 11 y 20. Y se los vuelvo a leer otra vez. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿No es la cita, hermana? 13, 11 y 20. Eso habla acerca de la persecución de la iglesia, ¿verdad? Pero ya leí esto, lo que quiere decir a Marcos. Todos, hermanos, los días que vivimos, hermanos, ¿saben qué? Acortado. ¿Cómo les pareció el año pasado? 2019. ¿Cómo les pareció? ¿Fue corto? Si fueron 365 días. No fueron 280 días. Fueron 365 días. ¿Mande? Y se fue como agua, como dice el Salmo 90. Se fue como un torrente de agua. Se acabó como un pensamiento. ¿Verdad? Fue tan rápido. ¿Y por qué? ¿Por qué será? El mismo Señor está diciendo, ¿verdad? Si aquellos días no fueron acortados, nadie será salvo. El cumplimiento de Mateo 24, 22. Póngale, por favor, hermano. Mateo 24, 22 es lo que acabo de leer. 21. ¿Cómo dice? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes somos escogidos? ¿Cuántos escogidos hay aquí? Amén. Los redimidos, la iglesia, Sí, más por causa Gloria de sea la su iglesia, nombre. más por causa de los redimidos, de los escogidos, aquellos días serán Precioso es el acortados. Señor. ¿Pero cómo? Los científicos, hermanos, han estudiado todo esto.
desde el año 2000, ¿verdad que la Tierra ha cambiado? El calentamiento global, que el mundo, hermanos, está en desacuerdo de cuántas cosas, hermanos, suceden, y hay tanto miedo, tanto temor de lo que está aconteciendo. Hay científicos, hermanos, que se han metido y han estudiado todo esto. Hay un científico alemán, ¿verdad? Allá en la Universidad de Múnich, Alemania, ha estudiado todo esto juntamente, hermanos, con la NASA aquí en los Estados Unidos. Y llegan a la conclusión, hermanos, de cuando los terremotos, o cuando los tsunamis, todo esto, hermanos, ha traído un descontrol sobre el eje de la Tierra, ¿verdad? Que la Tierra va girando, hermanos, con más velocidad, ¿no sentimos? Y ellos la siguen estudiando. Pero vamos a hacer, hermanos, una pausa. No se emocionen. Vamos a ofrendar. Está escondida con Cristo en Dios. No somos de esta tierra.